Bien, les pido por favor activen las cámaras, apaguen los micrófonos para que no haya problema. Bueno, les cité hoy como para analizar un poco el último tema que les había puesto en la plataforma y indicarles el proceso de aplicación de las pruebas para la evaluación de la personalidad. Solamente vamos a utilizar en este caso dos tests, uno enfocado al área de la personalidad específicamente y otro enfocado al área de conflictos. Como ya escucharon más o menos en la conferencia, que a pesar de que no estaba dirigida exactamente a ustedes, sí se basaba en los mismos elementos, y por eso hoy voy a retomar algunos puntos importantes que tienen que ver ya específicamente con el área de la asignatura. Pero básicamente les puse esa conferencia un poco para que fueran definiendo las áreas específicas que se toman en consideración dentro de la estructura de la personalidad para la evaluación. Eso es la primera parte de lo que vamos a hacer, que es básicamente el mayor tiempo que vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Y en el siguiente momento les voy a, si tienen alguna duda en cuanto a la prueba parcial, al examen bimestral, perdón, pues aclarar cualquier duda que tengan referente a esto. No sé si ya les informaron cuándo tienen los exámenes. ¿Ya tienen idea? Porque justamente a ustedes les toca el lunes, sí. Lunes 8 de la mañana, tienen todos los exámenes de 8 a 12. ¿Ya? Está claro esa hora y esa fecha, no hay cambios realmente con el horario, porque está planificado justamente para que la plataforma no se congestione. Entonces, les tocó la de perder a ustedes de comenzar abriendo la plataforma. Bueno, vamos a lo que nos toca. Como ya vimos anteriormente en la clase, en la conferencia les decía, habíamos visto una estructura de la personalidad que debían ir dominando al momento del proceso de evaluación. El hecho de hoy hablar de dos tipos de pruebas, una para el área específica de la personalidad y la otra de conflicto, es que no podemos ver en la evaluación de la personalidad la evaluación de rasgos de manera aislada. Y eso nos vamos a dar cuenta cuando podamos aplicar los tests. Ustedes se van a dar cuenta que muchas personas tienen rasgos similares, pero en dependencia de su desarrollo psicosocial, pues se van a manifestar de forma diferente. Les voy a hacer un recuento primero de la conferencia que les había presentado antes, un poco que para refrescar y tener claro si todo... a ver, perdón que no me sale aquí, un momentito. Ya, aquí está. ¿Se logra ver la pantalla? ¿La Sí, dicen. diapositiva? Listo. Bueno, les decía, debíamos partir de un concepto de la personalidad. Estos conceptos, voy a andar un poco más rápido aquí en esta parte, porque estos son elementos que ustedes deben conocer ya de psicología evolutiva. La personalidad es propiamente una estructura de carácter psicológico que se compone por la fusión de varios rasgos que hacen que una persona se distinga. Esos rasgos van a tener una alineación, como dice el esquema, una alineación psicofísica, y es lo que hace que la persona se manifieste de una manera muy propia, e incluso en algunos
casos puede tener manifestaciones psicosomáticas. Es un poco que escucharon algo en la conferencia que les hablaba, que era un poco más dirigida a los estudiantes de enfermería, pero partíamos sobre la base de la misma estructura de la personalidad. Cuando vamos a evaluar, en este caso, la personalidad, tenemos que basarnos en estas dos áreas. Primero, el desempeño intrapersonal, es decir, cuáles son las características propias de la persona y cómo se comportan, y las diferencias individuales, es decir, por qué la persona se manifiesta de esa forma. Y es lo que un poco tenemos que tener claro. Por ejemplo, en el caso de una persona que tenga un temperamento colérico o un niño con un temperamento colérico, no va a tener el mismo comportamiento que otro niño que tenga un similar propio temperamento colérico si ambos se desarrollan en ambientes diferentes. De ahí la importancia de lo que estábamos viendo como el de por qué dependía, de qué dependía la personalidad. El temperamento va a ser lo básico, es lo innato, es con lo que nacemos. Pero el hecho de que un niño se desarrolle en un ambiente disfuncional va a hacer que adquiera determinadas características que no la va a adquirir el otro niño que se comporta en un ambiente totalmente funcional. Entiéndase cuando hablo de funcional y disfuncional, que se ajusta a un comportamiento adecuado, de acuerdo a las normas y las condicionantes de la conducta. Cuando hablamos de condicionantes de la conducta, no estamos hablando más nada que de la manera en que la persona asume las experiencias, de la manera en que la persona se adapta a las normas que le establece el entorno y la toma de conciencia que él adquiere de esto. De ahí que entonces teníamos que ver muy intervinculado los ambientes en los cuales se desarrolla una persona, que ya lo vemos en el esquema, la familia, la escuela, el entorno, y la manera en que todo esto comienza a influir, que es lo que hablamos de las condicionantes, en la formación de la personalidad. Y ahí que entonces lo primero que tenemos que definir cuando vamos a evaluar en la evolución de un niño o la causa del por qué se manifiesta de determinada forma una personalidad es justamente esto, evaluar los ámbitos, los agentes que influyen, los ambientes que influyen en su proceso de formación de la personalidad. Es decir, y por eso es la importancia de manejar, como les decía al inicio, un área de conflicto. El área de conflicto no busca más nada que, en primer orden, cómo estos ambientes influyen en la formación de la personalidad. Y por otro lado, cómo esto comienza a formar un criterio propio en su estructura de la personalidad. Esto es básicamente lo primero que tenemos que ir viendo y no ver los rasgos de manera aislada. Algo similar, y eso lo podemos ir viendo desde el momento de la entrevista, son los mecanismos a través de los cuales la persona aprende su proceso de socialización. El niño tiene dos de estos muy marcados, y son el lenguaje y son la interiorización del otro. No quiere decir que los otros dos, de la motivación del aprendizaje y la conciencia de sí mismo a partir del otro, no se vean, sí se ven, pero se comienzan a ver pasados los 4 años. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona no tenga una imagen de sí mismo, y después vamos a tocar eso en el esquema, no tenga una imagen de sí mismo, no puede hacer que logre tomar conciencia de su persona comparado con el otro. Es decir, primero tiene que lograr una imagen de sí mismo adecuada o inadecuada, pero tiene que lograrla para poderse comparar con el otro. Y justamente eso es lo que hace que surjan determinadas motivaciones.
determinadas insatisfacciones con las cuales se busca una conducta para tratar de lograr esa satisfacción. Por eso es que estas dos que estoy mencionando ahorita generalmente se ven después de los 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque en esa edad es cuando ya se supone, en teoría, que la imagen de sí mismo está formada. Ahora, antes de esta edad es muy común el aprendizaje por la interiorización del otro sin una toma de conciencia, porque el niño generalmente lo que hace es imitar. ¿Y por qué el lenguaje? Porque justamente está en un proceso en esta edad de un aprendizaje del lenguaje que tiene una explosión a partir de los 3 años y que esto hace con la etapa ya conocida de ustedes que el niño tenga una interacción mucho mayor. Es la famosa conocida etapa de los por qué, en la que el niño lo pregunta todo. Y esto es lo que justamente hace que él comience a adquirir cosas con mayor velocidad. No sé si se entiende hasta ahí. Si voy muy rápido, me pueden interrumpir con toda la libertad del mundo, pero necesito que todo quede claro hoy. ¿Se entiende hasta aquí los aspectos que estoy definiendo? Es decir, el por qué hay que investigar estas áreas que aparentemente no tienen nada que ver con la personalidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Si no, sigo y no hay problema. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Elise, buenos días. Dígame, Cristina. En los mecanismos de eso de la motivación del aprendizaje, en el video usted dio un ejemplo que no me quedó muy claro. ¿Será que me puede explicar? ¿Y cuál fue el ejemplo? Porque ahorita no me acuerdo. Era del muñeco, de un muñeco que hacía como la personalidad, no me acuerdo muy bien. El muñeco bobo. ¿Sería? Ese creo. ¿Sería? Sí. Ya, esa es la teoría de Albert Bandura. La teoría de Albert Bandura se sustenta en el muñeco bobo y él justifica porque él pone unos ejemplos de personas que atacan. ¿Saben primero cuál es el muñeco bobo? ¿Saben cuál es? Es el muñeco inflable ese que venden en la calle muchas veces, que usted lo empuja y vuelve de nuevo hacia donde usted está. Es decir, en la medida, mientras más usted lo empuja, él vuelve a donde usted está. Mientras más duro le da, él se va, pero vuelve de nuevo. Ese es el llamado muñeco bobo. No sé si se ubican ahora. Le dan forma de muchas cosas, pero es un muñeco inflable que se mueve y vuelve a la posición inicial. Y pues, le dicen bobo porque usted lo empuja para donde quiera y aunque usted le dé muy duro, pues sigue volviendo al lugar donde usted le dio. ¿Ya? Bueno, ese muñeco sale de este ejemplo de Albert Bandura. Él hablaba y justificó que el comportamiento del niño se daba producto de la interiorización de la conducta de alguien. ¿Y por qué lo justificó con este ejemplo? Porque él decía que en dependencia de quién estuviera haciendo las cosas y la manera en que esa persona lo hiciera respecto al muñeco, es decir, él utilizó diferentes tipos de personas que tenían o no relación con los niños o que tenían cierta admiración por los niños y esas personas tuvieron una conducta para con el muñeco y en dependencia de quiénes vieron los niños, así actuaron ellos. Poco más traducido a la vida real. Muchas veces vemos que los niños adquieren conductas similares a los padres, a las madres, al tío, al hermano, y muchas veces nosotros manifestamos como se parece a fulano, cuando habla, cuando se para, cuando gesticula. Y muchas veces el niño hace eso de manera inconsciente. Esto es lo que pretendió hacer Bandura, es decir, él pretendió explicar que el comportamiento del niño no es más que
una imitación de un rol. Ya, en el muñeco bobo lo que justifica es que el niño aprende imitando a otra persona sin tomar conciencia de lo que está haciendo. Solamente está haciéndolo porque lo hizo alguien. Y justamente es esto lo que él explica. Entonces, cuando uno va a evaluar al niño, pues no puede directamente evaluar solamente su conducta, sino hay que tratar de buscar dónde está el rol que él está imitando. ¿Por qué? Porque si lo que pretendemos es modificar una conducta inadecuada en el niño, tenemos que modificar el rol, el patrón que él está imitando. Porque si no lo hacemos, no vamos a modificar su conducta. ¿Ya? No sé si te expliqué lo que me preguntaste. Sí, ahí ya ¿Se me quedó entendió? más claro porque sí, Liz, estaba un poco confundida. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Dicen, yo quería hacer una, no sé si estará bien lo que yo voy a decir según a lo que explicó ahorita. Dígame, Vanessa. Dicen, yo tengo un sobrino que tiene 8 años. Ya. Y él, no sé si es que le gusta o la manera en que yo le trato, pero él siempre me ve a mí y actúa como yo actúo, o sea, en la forma de comportamiento. Entonces tengo que ser como decir, un espejo para él, porque todo lo que hago yo hace él. Pero eso es porque a él le gusta como yo soy o porque simplemente me sigue como un espejo. Justamente puede haber las dos cosas. A ver, antes de llegar al esquema, te explico esto que estoy diciendo. En la formación de la personalidad existen 3 áreas, 3 líneas que fomentan la estructura. Una es el yo real, la relación del yo real con el yo ideal. Otra es la imagen de sí mismo. Y una tercera es la identidad del yo. La identidad de género, perdón. No quiero decir ni una cosa ni la otra, pero es muy común que los niños de aproximadamente 5, 6 y hasta los 10 años, es muy común que se fijen en patrones de sexo similar para adquirir características. Pero cuando esto comienza ya a formarse y a tomar una identidad propia, es también muy común que comiencen a fijarse en el sexo opuesto por una, hasta cierto punto, atracción sexual. No quiero decir que sea ni una ni la otra, pero pueden ser las dos causas, por separado e incluso juntas. ¿Ya? Eso es lo que justifica que en la teoría de Freud se vea el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Es decir, la atracción, entre comillas, por la madre o la atracción por el padre. En este caso, pues no tiene que ser específicamente por esas dos figuras. Puede ser por una figura que tenga cierta relevancia, como puede ser tú en el caso de la vida de este sobrino. ¿Ya? Eso puede ser una razón. Ahora, eso tiene un arma de doble filo, porque generalmente cuando hay una identificación sexual negativa, el chico comienza a adquirir patrones del otro género. Y por eso es que muchas veces en teorías de psicología se dice que una mala formación de la identidad de género en esta edad se puede desencadenar en una homosexualidad en el futuro. Hay muchas teorías, esto puede ser muy contradictorio por muchos especialistas, pero es una teoría. Y hay muchos casos que sustentan esta posibilidad. No digo que sea el caso, puede ser lo anterior que estaba hablando, es decir, sencillamente está imitando un patrón por la relevancia que tú puedes tener para con él dentro de la familia. Eso puede ser una causa también, muy formada. No sé si ese puede ser el caso, ahí ya tú definirás eso, te lo dejo a tu análisis muy particular por el caso que me estás preguntando. No ¿De es que acuerdo?
me gusta hacer los deberes y cuando yo le pido a él que hagamos deberes, entonces él me ayuda. Pero sí, o sea, cada vez que yo me comporto o no quiero hacer algo, tengo que tratar de decir, ya, allá, mami, ya voy, y así. Entonces, para que él me vea, no es que no quiero hacer, entonces me dice, sí, mami, ya voy y todo, así, o sea, yo tengo que comportarme con mi mamá como tal y para que él me siga a lo mismo, porque si yo me comporto mal, él va a hacer lo mismo. Entonces yo tengo que tratar de verle a él y decir, ya, ya llevo y ahorita, y me pongo a hacer las cosas para que él vea y no me siga a mí, es como que me imita a mí la forma, solo la forma de comportarme, porque cuando yo estoy haciendo deberes, él no me molesta, y cuando hace deberes yo no le molesto, pero solo cuando yo me comporto o hago algo, él hace lo mismo que yo hago, pero en su forma de niño. ¿Vive con su papá? No, tiene padrastro, vive solo con la mamá y la hermana, o sea, vivimos aquí todos en la familia, pero él me ve a mí, la forma de comportarme, o sea, si yo por decir, me comporto, o sea, por decir mal, o sea, digo, ay, no quiero comer, él hace lo mismo que yo hago, igualito. O sea, por eso es que mi mamá me sabe decir que si yo no quiero comer, simplemente diga, no, muchas gracias, para que él no me repita lo que digo, es que no quiero comer y ya no quiero. Entonces, no, que tengo que tratar de comportarme que si quiero comer, aunque no me guste, pero como. Entonces, eso me saben decir que yo soy como un espejo que él ve en mí y él hace lo que yo hago, prácticamente. Sí, eso no es falso y tienes que manejarlo con mucho tino. Tienes que manejarlo con mucho tino porque, como tú bien dices, si te ve como un espejo, pues asume conductas positivas, pero también puede asumir las negativas. ¿Ya? Entonces, tienes que ir valorando las cosas como lo haces. Eso no es negativo que lo haga, es muy bueno que siempre tenga un patrón de conducta, pero de ahí ya te toca a ti un poco que modelar para que él asuma realmente los factores positivos y los negativos un poco que lo deje en un segundo plano. ¿De acuerdo? Ya dice. Bueno, ¿otra duda o sigo con la exposición para no dilatarnos muchos? Ya, entonces continúo. Otro elemento importante que hay que ver cuando vamos a ver el tema de la evaluación son las experiencias significativas que condicionan la conducta. En estas experiencias significativas, desde el punto de vista psicológico, sobre todo en la edad del niño, están la entrada a un centro infantil o bien la entrada al medio escolar. Aunque parezca algo muy normal, para ellos es algo importante y trascendental en la vida porque, como en alguna otra ocasión les he dicho, sobre todo cuando son hijos únicos, comienzan a dejar de ser el centro del universo y eso en ellos provoca un cambio bastante brusco. Es decir, ellos se dan cuenta que en la escuela o en el centro infantil van a encontrar otros chicos que tienen un comportamiento y una razón de ser similar a ellos, lo cual puede ser que no haya sucedido. Por eso es que muchas veces se dice que cuando se va a tener hermanos, pues, y ojo con esto, no es que yo lo diga ahora, que uno tiene que tener los hijos uno detrás de otro, pero otra experiencia significativa es la aparición de un nuevo hermano. Cuando la aparición de un nuevo hermano surge con una diferencia de aproximadamente de unos 4 años entre uno y otro, comienzan a haber conflictos en los hermanos mayores con la aparición del hermano menor. Y esto contraproducente suele suceder que cuando en el hermano menor esto produce hasta cierto punto que la aparición de la escuela o el centro infantil pues no sea un trauma. Es decir, es algo contradictorio, ¿no? Entonces, por eso se dice que la aparición de los hermanos debería ser de manera más pegada en cuanto a fechas, en cuanto a distancia de tiempo, con el fin de que se limite el conflicto entre la aparición de un hermano menor como conflicto del mayor o la aparición
de la escuela o el centro infantil como algo que va a violentar la vida del niño de manera, sí, de manera trascendental. Dígame. Sí, ¿con quién hablo? Dicen, perdón que le moleste, lo que pasa es que se le está, con Magali, lo que pasa es que se le está escuchando entrecortado, no sé si todos están así o solo es mi problema con el internet. No sé, a ver, ¿alguien más que me diga si se escucha entrecortado? Yo sí le escucho bien. Sí se escucha bien, Lise. Bueno, yo le escucho bien, Lise. Yo también la escucho bien. A la Magali la escucho ahorita que hablo entrecortado. Creo que es ella misma. Sí, puede ser, Magali, si te puede pegar más al router. Solo que se hace eco cuando otra persona tiene activado el micrófono, Liz. Eso pasa. Sí, eso sí, eso sí. Bueno, entonces continúo. Magali, muévete en la posición de la casa, entonces, a ver si tienes mejor señal. Bueno, entonces les decía este tema de la experiencia. En cuanto al temperamento, bueno, el temperamento todavía aquí no logra despuntar en la edad que vamos a estar viendo. No se logra ver exactamente cuál de los cuatro predomina, pero sí pudiéramos ir teniendo idea de las características de estos y de cómo se van asociando con el comportamiento del niño. Y esta es la estructura que yo les indicaba en el video y aquí les recalco, y creo que en algún momento si les di psicología evolutiva 3, que creo que sí fue. No me obliguen. Los micrófonos, por favor. Les decía, esta estructura tienen que aprendérsela. No hay de otra. Esta estructura de la personalidad es muy importante. ¿Por qué? Aquí, básicamente, la personalidad se ve como un autoconcepto. Ese autoconcepto está sobre la base de la imagen de sí mismo, sobre la relación del yo ideal y el yo real, que en el niño de esta edad está en plena formación, producto de estas tres características que vemos aquí. Esto es contenido de psicología evolutiva, por eso no profundizo mucho, pero si vamos a trabajar con niños de 5 a 6 años, tienen que tener claro que ya el niño se compara con los otros, ¿ya? Pero muchas veces esa comparación es infundada, no es bajo elementos racionales correctos. Sin embargo, el niño pasado de los 6 años sí tiene ya que debe tener un sistema de representaciones que le permitan decir, a mí no me gusta esto y abordar causas racionalmente aceptables, ¿ya? Este comportamiento fusionado a la identidad de género va a hacer que el niño pueda asumir determinados roles de género desde el punto de vista social, y en su relación con esta imagen de sí mismo van a hacer que se forme la autoestima o se manifieste un comportamiento con una seguridad en sí mismo tal que nos permita decir si es o no es seguro, si es o no es su comportamiento acorde con una autoestima relacionada con esta imagen de sí mismo. En el caso de la relación del yo, no es que esté desligado de estos otros aspectos, pero básicamente va a ser la base, valga la redundancia, de la expresión de emociones. Emociones que ya también en algún momento estuvimos viendo en psicología evolutiva, que tiene dos características básicas, del de ser autoevaluativas por un lado o autorreflexivas por el otro, y que generalmente en la edad del niño que estamos viendo, que va a ser de aproximadamente unos 4 o 5 años, deben ser ya emociones autorreflexivas. Todo esto tiene una estrecha relación con el entorno, y en dependencia de cómo el entorno influya sobre el niño, así va a ser que esta personalidad se manifieste. Entonces, hasta ahí lo que debemos dominar de la estructura de la personalidad. Como yo les dije,
en los inicios, como esta asignatura tiene poco, a pesar de que aquí lo hemos hecho como mucho, pero realmente tiene poco contenido teórico, básicamente es más práctica, por eso debe ser una de las asignaturas que retornen a la vida presencial en el instituto, porque realmente después aquí lo básico es que aprendan ustedes a aplicar los test y evaluarlos. Pero si no tienen conocimiento de esto, es muy difícil evaluar lo que les va saliendo. A partir de esto que hemos visto ahorita, vamos a ver entonces los tests. Básicamente ustedes van a aplicar dos tests. Un test que suele llamarse HTP y es el que va dirigido al estudio de los rasgos más significativos en la personalidad. Y es que yo cuando yo le cogió los encebollados, usted le va a llevar a su hermano, le digo, y se va a dar, por favor, le digo, así de lejos, aunque sea de aquí te pongo y se retira, le digo, no le estarás ni topándole. Bueno, vamos a comer encebollado, parece. No, es una enfermedad que no podemos decir, si me contagio me voy a curar, no. Por eso estaba preocupado ahí en el hospital. Y activa el micrófono de todas formas. A ver, seguimos. Alguien pásele un mensaje a Vanessa, por favor. Digo, ¿es Vanessa? Sí. Dígale que no active más el micrófono. Bueno, les decía, vamos a ver dos pruebas, básicamente. Una es el HTP, que va dirigida específicamente a los rasgos de personalidad más significativos en la persona. En este caso, en los niños, esta prueba tiene la peculiaridad que se puede aplicar de forma similar desde niños hasta adultos. Por eso, quizás alguna de ustedes ya alguna vez, si fue algún psicólogo, le aplicaron, porque es una prueba muy común. Y a pesar de ser una prueba proyectiva, dentro del grupo de las pruebas proyectivas es una prueba muy utilizada, porque es muy completa. Y lo mejor que tiene es que la persona nunca sabe qué es lo que usted va a investigar. Y vamos a ver también el test de completamiento de frases de Rotter. Primero les voy a explicar un poco en qué consiste esta prueba del HTP. Esta prueba consiste en la aplicación de dibujos en el niño. Para esta prueba va dirigida específicamente, como dice aquí, a evaluar el desarrollo o la imagen de sí mismo, y por eso era importante entender lo anterior que estaba explicando y el ambiente en el cual se desarrolla la persona. Tiene un alto contenido simbólico porque usted no pregunta por ningún lugar cómo eres tú. Y por ningún lugar se pregunta cómo vives, ni con quién vives, ni nada por el estilo. Todo es en función de los dibujos. ¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar? Aquí es muy importante una hoja de papel A4, pero que vamos a utilizar, bueno, ya les voy a indicar después que anoten esto si quieren, aunque no tienen por qué anotarlo, esto está en la plataforma, ya subido. Un lápiz y un borrador. Ahora, ¿a qué se refiere con la casa en un eje paralelo al examinador y el árbol de la persona en un ámbito perpendicular? Esto se refiere a la manera en que tenemos que presentarle la hoja de papel al niño cuando vamos a aplicar. Esto es una hoja A4, ¿cierto? Cuando nosotros lo vayamos a aplicar, ustedes van a poner los datos, pero antes de poner los datos, ustedes van a hacer esto con la hoja. La van a doblar a la mitad, de manera tal, bueno, y aunque este es desechable, tiene que ser blanca por los dos lados, pero tiene que ser blanca, solo que yo estoy utilizando una hoja desechable. Entonces, digamos que usted va a utilizar en esta hoja, así, similar
a como cuando hay un libro, y aquí va a poner los datos de la persona. Va a poner el nombre del niño, la edad, el sexo y el nivel escolar. Eso es importante ponerlo aquí, ¿ya? Ahora, el test se llama HTP, como estuvieron viendo, porque son las palabras en inglés, home, tree and person. Casa, árbol y persona, ¿ya? Ahora, ese justamente es el mismo orden en el cual se va a aplicar la prueba. Primero vamos a hacer que dibuje una casa, después que dibuje un árbol y después que dibuje una figura humana. Ojo, ya no le digo más persona, ¿ya? Ahora le vamos a decir figura humana, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer así, es decir, ya pusimos los datos y cuando vamos a aplicar la prueba, en ese momento ponemos la palabra casa en esta parte de aquí, ¿ya? ¿De acuerdo? Fíjense, la hoja estaba así inicialmente y yo le hice esto, ¿de acuerdo? Y puse la palabra casa aquí y como recuerdan ustedes que yo les dije en algún momento cuando les explicaba las características de los test proyectivos, aquí la clave está en pedirle que dibuje una casa, nada más. Como usted lo diga, está bien dicho, siempre y cuando le diga que necesita que el niño dibuje una casa. Es decir, yo necesito que aquí me dibujes una casa. Él le puede poner 80 razones de que no sabe pintar, que no sabe dibujar. Pintar no le va a hacer falta, es decir, si se fijan en los materiales, solamente le hace falta lápiz, una hoja en blanco y un borrador, ¿ya? No se puede cambiar de hoja. Si le salió mal, que borre, ¿ya? Usted lo único que le va a decir es, yo necesito que me dibujes una casa. Y le da la hoja en esta posición. Si él la vira, si él le da un giro, después usted no va a decir absolutamente nada, porque ya eso es un elemento que usted va a tomar en cuenta a la hora de evaluar. ¿Ya? Dicen, Sí, Vanessa. hay niños que, o sea, dibujan la casa y les encanta pintar. Ese es el caso de mi sobrino, él dibuja y le encanta pintar. ¿Le dejo que pinte? Si la pinta con el lápiz, no hay problema. Lo que no le puedes es dar colores. Porque él siempre, cuando hace los deberes, pinta con colores. Él siempre No, dibuja. cero colores. Un lápiz, un borrador y una hoja en blanco. Ah, ya. ¿Ya? No, cero colores. Por eso es acromático. Es monocromático, perdón, esta prueba. ¿Ya? Es decir, no lleva colores. Solo lleva la tinta negra del lápiz. La pintura negra del lápiz. ¿De acuerdo? Usted va a pintar y le dice que pinte. ¿Cómo la pinto? Como tú quieres. ¿Ya? Si le dice que no sabe dibujar, perdón, usted le va a decir que usted no va a ver las características artísticas del dibujo. Usted le va a decir que lo que va usted a ver es cómo él dibuja una casa. ¿Ya? Eso es lo que aparentemente nos va a interesar. ¿De acuerdo? No la calidad del dibujo. ¿Estamos? Entonces, una vez que él terminó de dibujar, usted va a doblar, y fíjense que la hoja estaba así, la ponemos así, usted le va a dar la vuelta, y por esta parte, que va a ser la segunda hoja, obviamente debe estar en blanco, ¿ya? Esa hoja en blanco va a ser la que nosotros vamos a poner aquí arriba, árbol. ¿Ya? En ese momento, porque hay muchos niños curiosos que cuando usted le da la hoja, ellos pasan y a ver qué hay del otro lado. Entonces, en ese momento es donde usted va a poner aquí la palabra árbol. ¿Ya? Una vez que ya puso aquí la palabra árbol, le entrega, y fíjese que le entrega de esta manera. Y él va a dibujar el árbol así. ¿De acuerdo? Igualmente, si él la gira después, usted lo deja. No hay problema. Pero ya lo toma en cuenta que giró la posición de la hoja. ¿Ya? ¿De acuerdo? Solamente le va a poner la palabra árbol aquí y le dice, dibújame un árbol.
¿Ya? Igual, el mismo procedimiento, pueden surgir las mismas incongruencias o las mismas preguntas, los mismos alegatos de que no sabe, que no puede dibujar un árbol, que sí puede dibujar un pino. Usted le dice que no importa. Incluso puede darse el caso que le dibujen hasta una flor. ¿Ya? No importa. Usted no va a decir si está bien o está mal. Usted solamente le va a decir, dibújeme un árbol. Cuando terminó, usted va a pasar, estamos en esta hoja, y usted le va a decir que en esta hoja, y aquí le va a poner figura humana. ¿Ya? En la tercera hoja. Usted ahí le va a pedir que le dibuje una figura humana. ¿Ya? Ya, claro. Figura humana, nada más. No le diga ni un hombre, ni una mujer, ni un niño, ni una niña. Usted le dice figura humana. Si él le pregunta, ¿qué dibujo un niño o qué dibuja una niña? Usted sencillamente le responde lo que usted quiera. ¿Ya? ¿Estamos? Y después van a entender por qué. Todo aquí tiene una explicación. Si dibujó un sexo masculino y él es varón, pues eso tiene un significado. Pero si es varón y si dibujó una niña, también tiene su significado. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y después vamos a hablar de esto. Una vez que terminó aquí el dibujo de la figura humana, usted le pregunta, ¿qué es? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Ya? Una vez que él defina si es sexo masculino, digo, sexo de masculino o femenino, entonces usted va a pasar la hoja y le va a quedar esta última hoja que está aquí. ¿Ya? Cuando le quede esta última, usted le va a decir, ahora dibújame aquí el sexo opuesto de la persona que dibujaste antes. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahí aplicamos el HTP, pero ahí no termina todo. Ojo, en los manuales que les voy a dar cuando empecemos en las clases presenciales, porque aquí sí me van a disculpar, no les voy a dar los manuales por internet. Por eso les subí hace unos 2 días, creo, una carpeta donde se habla de los principios teóricos sobre los cuales se rige la evaluación del HTP, pero no les puse los manuales, a pesar de que pueden encontrar algunos en la internet. Yo por lo menos no se los voy a poner en la plataforma, porque por un problema de ética no se deben poner este tipo de manuales proyectivos en la vida pública de las personas. ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual solamente se los voy a hacer llegar cuando estemos trabajando presencialmente. De todas formas, ahorita yo no les voy a evaluar la aplicación. Solo tienen que dominar cómo se aplica por el examen. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí ya terminamos. Una vez que ya el niño dibujó esta última figura, entonces vuelvo de nuevo a la casa. ¿Ya? Y usted va a preguntar cuántas cosas a usted le parezcan dudosas. Por ejemplo, el niño muchas veces, bueno, aquí no tengo un lápiz, pero sí, permítame un minutico. El niño muchas veces dibuja una puerta y en la puerta le hace esto. No sé si alcanzan a ver ahí. Le pone un puntito ahí. ¿Ya? Ese puntico puede ser muchas cosas. Puede ser la chapa, pero puede ser también la agarradera de la puerta. ¿Ya? Si es la agarradera, pues no hay problema. No significa nada. Pero si es la chapa, puede significar en el manual rasgos de inseguridad. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si dibuja una reja en la puerta, si hace esto, por ejemplo, digamos que en una puerta, en una ventana, perdón, digamos que así, esto puede ser perfectamente la reja de la ventana, pero también puede ser el dibujo de la puerta. Ustedes saben que las puertas de madera tienen ciertos dibujos en ocasiones. Entonces usted tiene que preguntarle, ¿qué es eso? Si son los dibujos de la puerta, pues no hay problema, no significa nada.
Es sencillamente que estamos ante un niño que es detallista, porque ya se fijó en la agarradera, pero también se fijó en el dibujo de la puerta. Ahora, si es la reja, también entonces en el manual dice que es rasgos de inseguridad. Entonces, si ya el niño tiene inseguridad por la ventana, inseguridad por lo que dibuja en la puerta, entonces estamos viendo que el niño tiene con frecuencia un rasgo de inseguridad, lo cual ya podemos estar hablando de que es un rasgo de su personalidad. ¿Ya? ¿Cómo lo calificamos? Eso lo tenemos que ir preguntando. Tenemos que ir preguntando siempre qué es esto, qué es aquello. En el árbol, eso lo vamos a ver después cuando ya vayamos a la práctica. En el árbol hay muchos niños que dibujan así como este caso que les voy a poner ahorita. Dibujan así. Y no sé si se percatan que en la línea de la Tierra hay una raya por debajo. ¿Ya? Justamente ahí usted tiene que hacer una pregunta clave. ¿Eso que se ve debajo son las raíces? O si te dice que sí, le vas a volver a preguntar si la raíz está por encima o por debajo de la tierra. Eso parece una cosa obvia, pero hay muchos árboles que tienen el comienzo de sus raíces por encima de la tierra. ¿Ya? Si te dice que es un árbol viejo y que tiene las raíces por encima de la tierra, el comienzo, pues no hay problema. Ahí no pasa nada. Ahora, en cambio, si te dice que las raíces están ahí por debajo de la tierra, eso en el manual significa transparencia. ¿Ya? Y la transparencia tiene su interpretación después en los rasgos de psicología que vamos a ver. Ahora, esa transparencia también se puede dar en la casa. No sé si se han percatado que muchos niños hacen el dibujo de la casa y hacen esto que les voy a poner ahora aquí. No sé si alcanzan a ver el bombillo, el foco. ¿Lo alcanzan a ver ahí, donde lo puse? Justamente cuando aparece esto, usted le va a preguntar dónde está ese bombillo. Si está dentro de la casa o si está en el portal de la casa, en la parte de afuera. Si está en la parte de afuera no es transparencia, pero si está dentro de la casa, sí es transparencia. Incluso hay muchos niños que en ocasiones dibujan los muebles de la casa. Y obviamente los muebles de la casa no se ven desde fuera, a no ser que la pared de afuera sea de cristal. Puede hacer caso. Los arquitectos ahorita hacen estructuras con muchas ventanas grandes y puede ser que se vea hacia adentro. Si es así, no hay problema, porque una de las preguntas que usted le va a hacer es si esto es una casa en particular, si es su casa. ¿Ya? Y bueno, por aquí pueden surgir muchas preguntas, no le voy a atiborrar para que no se me vayan a confundir. Si lo que necesito es que tengan claro que después que ustedes aplican, ustedes van a ir preguntando cuántos detalles le llamen la atención. ¿Ya? Ya cuando vayamos a la práctica, al momento de ustedes aplicar, ahí sí les voy a indicar con mucho más detalle cuáles son los elementos que hay que enfocar la atención. ¿Cómo se califica esta prueba? Esta prueba se va a calificar básicamente con asociando, usted va a tomar el manual en una mano y la prueba en el otro. Y va a ir diciendo si hay una reja, inseguridad, si hay una chapa, inseguridad, si hay un árbol estrecho, pues es sentimiento de minusvalía, si hay un árbol, si hay, por ejemplo, un árbol, una fruta lleno de fruta y hay una caída, pues puede ser conflicto de la infancia. Y usted va a ir señalando todo lo que significa. Si la figura está recostada a uno de los bordes de la hoja, pues sigue siendo inseguridad, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que usted cuando usted termine tiene todas las hojas llenas de rasgos. ¿Ya? Usted va a decir, esa persona está loco. ¿Ya? Pero no está loco. ¿Qué usted va a hacer? Usted va a hacer, buscar, porque se va a dar cuenta que en todas las hojas va a haber rasgos que se repiten. ¿Ya? Y esos rasgos que más se repiten son
las características propias de esa persona. Los que no se repitan, los que aparecen en algún momento y no vuelven a aparecer, o aparecen una o dos veces, eso no significa absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, los rasgos más significativos en la personalidad de ese niño son los rasgos que más se repiten durante los 4 dibujos. ¿De acuerdo? Y esos son las principales características de su personalidad que vamos a diagnosticar en ese momento. ¿Hasta ahí? ¿Se entendió? No es muy complejo. Realmente, de todas formas, este detalle nosotros lo vamos a volver a retomar antes de que ustedes lo vayan a aplicar. Ahora lo que necesito es cómo se aplica, cómo se califica. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, una vez que tengo esos rasgos, porque muchas veces me va a parecer que no son propios de esa persona, es decir, que no concuerdan con sus características, yo tengo que buscar el por qué. Y ese por qué lo voy a encontrar en el Rotter. El Rotter, el test de completamiento de frases, no sé si algunas revisó lo que les puse en la plataforma. ¿Lo revisaron? El documento que les puse del Rotter. Silencio sepulcral, eso quiere decir que no lo revisaron. A ver, les muestro cuál es el Rotter. Esperemos que se abra para proyectarles. Ya les proyecto. Ahí, ¿se observa? ¿Alguien que me confirme si se observa o no? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, listo. Este es el Rotter, gracias. El Rotter no es más que, como ya lo dice, es un completamiento de frases. Esto es lo que usted le va a presentar al niño. Ojo, en la última hoja está la manera de calificar y eso no le pueden presentar al niño. Aunque no va a entender mucho, pero por prudencia. ¿Qué significa esto y cómo se aplica esto? Usted le va a decir al niño única y exclusivamente que le responda con lo primero que le viene a la mente cuando observe estas frases. Esta prueba se aplica de dos formas. Si el niño sabe escribir, él mismo debe escribir. Si sabe leer y escribir, perdón, él mismo debe escribir. Ahora, si el niño no sabe escribir correctamente o con mucha facilidad, usted le va a decir las oraciones y él le va a decir la respuesta. ¿Ya? Ahora, aquí es sumamente importante que si el niño es el que está escribiendo, usted esté pendiente de cuál es la que más se demora en responder. Usted, fíjense que tiene que aclararle al principio que usted le va a presentar una serie de frases incompletas y que usted necesita que lo complete con lo primero que le venga a la mente cuando escucha o cuando lee. Y eso de lo primero que le venga a la mente es clave. Si el niño se demora en responder, usted, si es él el que está escribiendo, usted automáticamente marca en algún lugar sin que él le vea cuál es la pregunta en la cual se demoró. ¿Ya? ¿Cuál es la frase en la que se demoró? Porque usted le va a decir, si no te viene nada a la mente, no importa, tú sigues para adelante y después tú respondes. Téngalo por seguro que casi siempre esas preguntas en las que no se le ocurre nada aparentemente, es muy posible que ahí haya una fuente dentro de las áreas de conflicto. Y que lo que está haciendo es racionalizando para responder de la mejor manera esa respuesta y no
con lo primero que le vino a la mente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Una vez que él termina de completar esas frases, que van a ser en este caso un buen número de 55, esta es la parte de calificar. Todas estas preguntas están divididas en una serie de perfiles o grupos o indicadores de evaluación. Si se fijan, aquí está la misma primera pregunta, pero sin embargo la pregunta 2 está, no la encuentro ahora. La pregunta 2 está en otro grupo que no. Aquí está, en la parte, me gustaría, está en la parte de la vida actual. Es decir, no todas las preguntas pertenecen al mismo grupo. ¿Cómo vamos a calificar esto? Usted va a leer estas respuestas que están acá. Y esto, lo negativo que tiene esta prueba es que es muy subjetiva. Influye mucho la subjetividad del evaluador, y por eso es que al inicio yo les decía que no debería ser alguien que tuviera mucha afinidad afectiva con ustedes, que debería ser alguien que ustedes puedan conocer, pero que no tengan esa afinidad, para que esa afinidad no perjudique la interpretación de los resultados. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, observan que aquí dice, quiero comer helado, eso es una pregunta evasiva. Pero si aquí dice, si yo fuera más inteligente, si los demás no se rieran de mí, ya eso ofrece un conflicto, ¿no es cierto? Porque ya está viendo que en él hay una preocupación porque los demás se ríen de él. Entonces buscamos dónde está esa pregunta 15, aquí abajo. Buscamos la 15, ayúdenme por ahí buscando a ver dónde la ven porque no la veo. Aquí está. Si yo fuera más inteligente, aquí voy a hacer una marca, ¿ya? Y eso quiere decir que esa pregunta que responde al área del autoconcepto se ve afectado en esa persona, ¿ya? ¿Cómo califico? Donde mayor cantidad de preguntas o ítems hayan sido marcados en esta hoja, eso va a indicar que en ese indicador es donde mayor conflicto hay, ¿ya? Ahora, ¿cómo voy a calificar? Ya yo encontré en qué área hay mayores conflictos y tengo por el otro lado los rasgos de personalidad que son más significativos en ese niño. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de encontrar la relación que existen entre los rasgos de personalidad y las principales áreas de conflicto. Si, por ejemplo, en este caso, que dijimos que la mayor parte de las respuestas con problemas estaban en el área del autoconcepto, y por el otro, dijimos que el rasgo que con mayor frecuencia se veía era la inseguridad, perfectamente podemos deducir que las dificultades del niño están en un comportamiento inseguro porque tiene una imagen de sí mismo con dificultad, lo cual genera una autoestima baja. Ahí está la explicación. Obviamente, pues eso tienen que irlo moldeando y por eso es que lleva un área un poco más práctica, porque son razonamientos un poco más puramente psicológicos que yo no les voy a pedir que los tengan 100%, pero sí les voy a pedir que tengan a un 70, un 80%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que encontrar ya una mezcla, una conexión entre estas áreas, porque justamente por eso le estaba dando al inicio la parte de la base de la formación de la personalidad. Hasta ahí, ¿alguna duda? Con esta explicación tienen la aplicación de los dos tests que ustedes van a aplicar en la parte práctica. Hasta ahora lo que necesitan es dominar cómo se aplica y cómo se puede calificar
así de manera general para el examen. Cuando vayamos a la parte práctica, bueno, ahí entonces estaremos ya analizando otros elementos, pero eso no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Hasta lo que hemos hablado, no sé si tienen alguna duda. Dicen, ¿eso Sí, que hizo usted tenemos que ya hacer o no todavía? Eso no estaba explicando no, cómo. todavía, porque faltan algunos elementos en el HTP que tengo que explicarles un poco ya con más detalles de qué cosa quieren decir y cómo se interpretan, y eso lo veríamos ya en el aula. O sea que ahorita solo nos está explicando cómo deberíamos nosotros dominar esa parte. Correcto. Sí, porque yo estoy Correcto. preocupada, es que me hice bolas cuando dobló la hoja y decía, ¿ahora cómo voy a hacer? Ya listo. No, tranquilo, hasta ahí. Ya, no hay dudas. ¿Se entendió todo clarito? Nadie entendió nada. ¿Cómo es la cosa? Dicen, buenos días. Disculpe, ¿podría volver a repetirme cómo sabemos en el test de Rotter, cómo, o sea, eso que decía, si el padre es de esto, cómo sabemos si la respuesta que él da tiene algo extraño o algo Es tu para que podamos interpretación. marcarlo Por como una ejemplo, X? es tu interpretación. Si, por ejemplo, él, cuando tú le preguntas en la respuesta que dice, mi padre es bueno, pues ahí no hay nada, ahí no hay conflicto. Pero si, por ejemplo, te dice, mi padre es muy peleón, y después te dice en la otra que dice, mi mamá y mi papá, te dice, mi mamá y mi papá pelean mucho. Y después te dice, en donde dice, quiero a, te dice, quiero a mi mamá porque mi papá pelea mucho. ¿Qué te dice? Todo eso te va a indicar que hay conflictos con el padre, que el padre tiene un estilo educativo un poco autoritario. Por eso digo que es muy subjetivo, porque tú lo vas a encontrar en la medida del contenido que tú logres recoger en esa frase. ¿Ya? Ahora te parece un poco abstracto, Belén, pero cuando tú veas ya el test aplicado con cualquier persona, te vas a dar cuenta que en lo que dice la persona hay algo, ahí puede haber un trasfondo positivo o negativo. Y por eso es que se critica mucho la prueba, porque es bastante subjetiva realmente. No digo lo contrario. No sé si te explico, pero es que es difícil aplicarlo así sin tú ver un ejemplo. Por eso te digo más o menos los tipos de respuestas que tú puedes encontrar. ¿Me entiendes? Sí, dicen, o sea que si nosotros vemos un aspecto negativo en la respuesta de la pregunta, ya deberíamos marcarle con una X. Correcto, correcto. Si tú entiendes que hay algo negativo, ahí mismo tú le marcas. Pero hasta ahí no haces nada, tú lo vas a analizar al final, cuando ya terminaste de leerlas todas y de marcarlas todas. Y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta dónde hay más marcas. Y donde esté en el indicador donde mayor cantidad de marcas de señalamiento tú hayas hecho, entonces eso indica de que ese indicador es el área de conflicto que puede estar influyendo en la formación o manifestación de los rasgos que tú vistes anteriormente. ¿Ya? Ya, gracias, Lisa. Ya, listo. Otra cosa que se me había olvidado. Yo tengo una duda. Un momentito, ahorita mismo te doy la palabra, Yomaira. Algo que se me había olvidado. Cuando vimos la parte de inteligencia, yo les dije que el Raven, que era el que íbamos a utilizar básicamente cuando el niño pasaba de los 6 años, se enfocaba hacia un área un poco más abstracta y buscaba básicamente el desarrollo del pensamiento lógico. Ahora, que no daba una idea total del coeficiente intelectual. En este test,
ustedes van a ver que hay algunos rasgos que hablan de coeficiente intelectual. Entonces, esto justifica lo que al inicio les estuve diciendo, es decir, ustedes no pueden cerrar un criterio de un coeficiente intelectual por una prueba, lo cual indica que en este test, como vamos a ver también rasgos de coeficiente intelectual, usted va a ir asociando lo que obtuvo en el Raven con esto que va a obtener aquí y con lo que va a obtener en las siguientes pruebas que vamos a ver sobre el área de la coordinación visomotriz y el desarrollo de las neurofunciones. Vamos a ir viendo todas en su conjunto. Es decir, aquí va a aportarse otro elemento más de la evaluación de ese coeficiente intelectual. ¿Ya? Por eso es que en algún momento puede ser que haya alguna pregunta en que si el coeficiente intelectual lo puede evaluar por una prueba aislada o por el conjunto de varias pruebas. ¿Ya? Y la respuesta sería esta última, si por el conjunto de varias pruebas, porque depende mucho del tipo de prueba que utilice. En cambio, si utilizara el WIS, entonces ahí era otra cosa. El WIS sí me permite llegar a un diagnóstico de un coeficiente intelectual y en ese caso el HTP vendría a confirmar o no lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Eso se me había pasado cuando estaba hablando del HTP. A ver, Yomaira. Ya, Licen, en la parte de la teoría usted nos dice que las áreas que debemos estudiar son el desempeño intrapersonal y las diferencias individuales. Y Correcto. más abajo nos explica también de qué depende la personalidad, que son los procesos de socialización, las condiciones de la conducta humana y el temperamento. ¿Podríamos decir que esa es una mezcla de los desempeños intrapersonales y las diferencias individuales? Correcto, correcto, sí. Porque el temperamento sería intrapersonal y las condiciones de la conducta también, ¿verdad? Y el proceso de socialización sería todas las características de las diferencias individuales. No, el proceso de socialización es lo que va a hacer que las características internas, intrapsíquicas, se manifiesten de una manera o de otra. Sí, y entonces, con respecto a, por ejemplo, la familia, el entorno, el trabajo y la escuela. Exacto. ¿Y cómo lo vamos a ver? Aquí, y ahí es donde iba la otra pregunta para cerrar el tema, ya que me diste el pie, pues lo hago. Esto es justamente lo que estamos viendo con las dos pruebas. ¿Qué es lo que vamos a ver con el HTP? Con el HTP vamos a buscar las características intrapsíquicas de la manifestación de la personalidad. Y con el Rotter lo que vamos a ver es la manera en que se manifiesta, la manera en que el medio hace que estas características internas se manifiesten. Esto es justamente por eso es que utilizamos estas dos pruebas un poco sobre la base de esta teoría que estábamos viendo. Era justamente la pregunta que tenía para el final, pero ya me la adelantaste. Pero es básica, a colación viene con esto, es decir, por eso es que utilizamos las dos pruebas interrelacionadas, porque una me va a permitir entender por qué lo otro se manifiesta de una determinada forma. ¿Ya? Ya. Listen, entonces, cuando hablamos de que queremos evaluar, estamos hablando generalmente en el desempeño intrapersonal y diferencias individuales, ¿verdad? Y específicamente nos basamos a las características de abajo, ¿sí? Correcto, exactamente. Exactamente. ¿Alguna otra duda? Bueno, esa era la clase de hoy. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo era, como ya les dije al inicio, si tenían alguna duda respecto al examen, sobre el resto de los contenidos. Al examen va hasta esto que estamos dando ahorita. ¿Ya? Es decir, justamente hasta lo que estamos dando en este momento. Y incluso todo lo que dieron en el primer examen. Sí. Ya, las preguntas. Perdón. ¿Cuántas preguntas van a ir, Lice? Son 10 preguntas. Ya. Lo que está indicado es que todos los exámenes, no solo el mío, sino el de todos los profesores, sean de 10 preguntas y 25 minutos de duración para que les dé tiempo a hacerlo en ese
rango. Más o menos sacamos a cuenta que sea una media hora por cada examen y ustedes tienen 6, pues estaríamos hablando de aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas. Y tienen 4 horas. Es decir, jugamos todavía con que la plataforma esté, a pesar de que deben haber pocas personas conectadas, pero a pesar de eso, pues podría darse el caso que estuviera algo lenta. Entonces, dejamos una hora ahí, bye, un poco para que se puedan conectar. Ahora, ojo, no pueden dejarlo para última hora porque no les da tiempo. ¿Ya? Fíjense que son 25 minutos por cada examen. Si usted se va a conectar a las 11 de la mañana, no le va a dar tiempo a hacer todos los exámenes, a no ser que haga alguno en 5 o 10 minutos. Eso puede pasar, pero se la está jugando usted mismo porque le queda una hora. A las 12 se cierran todos los exámenes, ¿ya? Entonces, con eso tienen que jugar. Es decir, no es que entren en todas exactamente a las 8 obligatoriamente, pero sí puede darse de que si entran muy tarde no les dé tiempo a hacer todos los exámenes. ¿Ya? En cuanto a los contenidos, ¿tienen alguna duda? ¿No hay dudas? ¿O no han estudiado nada? Dígame, Vanessa. Dicen, las preguntas que van a ir en el examen son de razonamiento o específicamente tenemos que, porque el contenido es demasiado extenso. A ver, les voy a decir lo mismo que le dije a los de enfermería. Las respuestas de los exámenes están básicamente en las conferencias que les pongo y en las diapositivas que yo les pongo. ¿Qué es lo que sucede? Yo le tengo que poner elementos porque la técnica de la clase de manera virtual es diferente a la clase presencial. Cuando usted va a dar la clase presencial, usted puede profundizar un poco más en los ejemplos, usted puede dar más elementos que cuando está dando clases virtuales. Entonces, cuando usted va a dar clases virtuales, tiene que concretarlo. Solo toquen en cuenta que esta asignatura tiene 3 horas para darse en un día y yo le he dado el contenido de 3 horas en una, porque eso es lo que llevamos más o menos, una hora de clases. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo se lo doy todo condensado y así me imagino que sean todos los profesores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los otros elementos que le ponemos son para que ustedes profundicen en los temas que nosotros damos en esta hora y media que le damos clase. Vuelvo y te repito, las respuestas básicamente están en las conferencias y en las diapositivas, al menos en mi asignatura. Ahí están resumidas. De ahí pueden salir 15 preguntas, es decir, qué sé yo, de esta clase yo te puedo sacar 7, 8 preguntas, 9 quizás, pero todas van a redundar sobre lo mismo que yo les he estado dando. Si en algo te ayuda eso, bueno, pero tampoco te puedes limitar a eso nada más. El resto de los documentos te sugiero que lo leas un poco para que entiendas algo. Yo no les voy a poner ningún caso. Eso, para que no pierdan el sueño, no les voy a poner estudio de ningún caso por un problema de tiempo. O sea, si tomamos en cuenta que son 25 minutos nada más para cada prueba, pues es hasta cierto punto poco tiempo. Pero no quita de que puedas tener que analizar alguna frase o algún comentario corto. Lo que sí no va a haber casos prácticos, eso sí no. Ya listo, gracias. Listo. Bueno, si no hay más dudas, pues les agradezco que se hayan conectado. ¿Sí? Diga, Vanessa. Yo tengo una duda. ¿Es posible que un licenciado o docente nos rebaje el tiempo que usted nos acaba de mencionar, que está permitido poner 25 minutos en un examen, dice, ¿verdad? Entonces, ¿es posible que un licenciado nos rebaje ese tiempo o no? No sé exactamente si le han puesto menos tiempo, pero la idea y lo que se indicó es que le pongan 10 preguntas en 25 minutos.
No sé si tienen ya idea de que alguien le haya puesto menos tiempo. Licen, lo que pasa es que con el ingeniero Hugo nos Sí. dijo que nos iba a poner 20 preguntas en 20 minutos. Entonces, por eso la compañera Vanessa le estaba preguntando eso. ¿Y están seguros que es para el bimestral? Sí, dijo para él el nos aseguró bimestral. que era el lunes. Bueno, ahí tiene sus pros y sus contras. Lo que me ha sabido decir Hugo es que a veces él hace preguntas muy obvias de fórmulas en cuanto a teclados y cosas. Es lo que me ha sabido decir él. Y por un lado, a ver, no es con el ánimo de defender a Hugo en este caso, pero si les pone 20 preguntas, realmente tienen más opciones de poder fallar, es decir, tienen más opciones de margen, tienen un mayor margen de error que si tienen 10 preguntas. Si se viene a ver, en el caso de él, pues es mejor como él lo plantea. ¿Por qué? Una pregunta en un examen de 10 preguntas equivale a un punto cada pregunta. En cambio, 20 preguntas en un examen de 10 puntos, una pregunta equivale a 50 a 0.5. Lo que quiere decir que en el examen de 10 preguntas solamente pueden fallar 3. En el de Hugo pueden llegar a fallar 6. Cabe la posibilidad de que sea hasta más conveniente la opción que les pone Hugo. ¿Por qué yo no les puse, por qué la orientación fue de hacer 10 preguntas? Porque muchos profesores alegan que no tienen cómo sortear tantas preguntas. Y la finalidad de buscar 10 preguntas es para que les toquen exámenes diferentes a todos. Sobre un banco de preguntas no muy grande. En el caso de Hugo, pues infiero que tenga un banco de preguntas más grande para poder sortear 20 preguntas. Cada 20 preguntas. Entonces, es un problema técnico, más bien el tema del sorteo de las 20 preguntas. Pero realmente desde el punto de vista de ustedes, tienen más ventajas en el de 20 preguntas que en el de 10. Porque tienen más margen de error. Vuelvo y repito, sin el ánimo de fallar, pero la indicación fue 10 preguntas. De acuerdo, Vanessa y Magali, por eso no sé si les expliqué, pero creo que eso fue lo que me preguntaron. Es decir, no quiero defender a Hugo, pero realmente es así. Ya, Licen. Licen, y otra cosita, ¿será que puedes subir, por favor, la grabación que está haciendo ahorita? Porque Sí, toda la clase ha apenas, tenido inconvenientes. no te preocupes, apenas que se termine la grabación, ella me llega el correo y yo le subo. No hay problema. Es más, déjenme para Ya, ir Licen. adelantando, ir grabando, terminando esto ya de que se grabe. Y así